Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La paz sea con todos vosotros. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Enviamos bendiciones, saludos sobre nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ante todo quiero empezar pues presentando esta serie que se va a llamar Conoce el Islam. Es una serie que va dirigida tanto para musulmanes como no musulmanes, por lo cual todos estáis bienvenidos y espero que os beneficie de una manera u otra. Para los que son musulmanes, pues para aprender un poquito más sobre su din, y para aquellos que no son musulmanes y sienten esa curiosidad por saber en qué creen los musulmanes, las razones por las cuales hacen estos actos u otros o creen en estas cosas, inshallah, pues intentaremos durante esta serie pues responder a esas preguntas, si Allah lo permite. Pero antes de nada, me gustaría empezar con el hecho de mucha gente se pregunta cómo es que puede haber una religión verdadera cuando hay tantas religiones en el mundo y tantos dioses y diferentes nombres, diferentes personas que claman ser mensajeros de Dios, ¿verdad? Y esto es algo que no debería ser un problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad no, no cambia por el hecho de que haya diferentes opiniones al respecto de cómo ha ocurrido un hecho. Por ejemplo, tenemos dentro de la comunidad científica, pues hay diferentes opiniones de cómo comenzó el mundo, cómo comenzó a existir el universo. Que haya diferentes opiniones al respecto no quiere decir que ocurriese de maneras diferentes o que no ocurriese de ninguna manera. La realidad es una y podemos, no sé, quizás en un futuro tengamos un conocimiento más cercano a tener una certeza respecto a lo que es el comienzo del universo, o quizás no. Pero la realidad es la que es y no cambia respecto a las opiniones de las personas. De la misma manera, por ejemplo, sabemos que muchas veces el hecho de que nosotros entendamos una religión, etcétera, pues tiene que ver con eh, dónde hemos nacido, en qué familia nos hemos criado, el país, etcétera. Son muchas cosas. Entonces también es importante que dejemos a un lado esas connotaciones negativas que podemos tener por haber percibido lo que es una religión de una manera específica y no juzgar a través de esas experiencias personales lo que pueden ser las religiones de los demás. Eso es muy importante para ser objetivos en cuanto nos queramos acercar, ya sea a otra religión, otra ideología, etcétera. Intentar ser todos los objetivos posibles al respecto, dejando a un lado quizás nuestras emociones, experiencias personales, etcétera. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. También, pues el hecho de que nosotros partimos de que ya estamos como teniendo en cuenta de que existe un Dios, ¿verdad? Si hablamos sobre el Islam, quiere decir que ya creemos que existe un Dios. Vamos a hacer una serie, voy a hacer una serie al respecto de el por qué yo, como Muhammad Idrisi, personalmente, cómo llego a la conclusión de que realmente existe un Dios a través de argumentos racionales, pero vamos, que no es algo que yo me invente, sino hay una tradición islámica, incluso tradición, podemos decir, de teístas, personas que creen en Dios, que llegaron a esa conclusión a través de argumentos racionales que mucha gente desconoce, por desgracia, y piensan que se parte como desde una fe ciega como que de alguna manera como que se anula el intelecto a la hora de creer, lo cual no es cierto. Puede ser el caso en algunas religiones, en algunas culturas, pero, eh, por ejemplo, la tradición islámica no es así y lo veremos en esa serie, inshallah. También intentaré durante esta serie pues ir respondiendo a temas específicos. Por ejemplo, este primer capítulo pues intentaremos responder a la pregunta de qué es el Islam y
hablaremos sobre conceptos básicos, fundamentales que tenemos que tener en cuenta para entender realmente qué es el Islam. Vamos a empezar entonces con la pregunta, el título de este vídeo: ¿qué es el Islam? Este primer episodio. El Islam es una palabra árabe, o sea, no la religión en sí, no lo que nosotros llamamos din, porque cuando decimos la palabra religión como tal, de la misma manera que cuando decimos la palabra Dios, estábamos hablando de esas connotaciones negativas que podemos traer. Vamos a intentar dejar todo eso a un lado y vamos a entender de una manera diferente o acercarnos de una manera diferente a eso que inshallah voy a intentar presentaros, ¿no? Entonces, el Islam. Islam es una palabra árabe que proviene de un verbo que es salima, que significa estar bien, estar en paz, estar seguro. Y ese verbo, su raíz, su masdar, es salamatun o salam, lo cual significa paz. Por lo cual podríamos decir que el Islam es una palabra árabe que proviene de la palabra salam, que significa paz. Entonces, ¿qué tiene que ver Islam con paz? Nosotros como seres humanos, todos nosotros, seamos creyentes o no, buscamos esa paz interior, esa tranquilidad. La buscamos en diferentes cosas, algunos en ideologías, otros pues siguiendo el consejo de personas diferentes, en diferentes ramas del conocimiento o estilos de vida. En resumen, todos queremos conseguir esa paz interior. Y si partimos del hecho de que nosotros creemos en un creador que nos crea a todos a través de su inteligencia, su poder, pues llegamos a la conclusión de que ese creador nos conoce mejor que a nadie. Me conoce a mí mejor que yo me conozco a mí mismo. ¿Y esto por qué lo digo? Todos nosotros desconocemos de una manera u otra lo que ocurre en nuestro cuerpo. Ahora mismo, en este momento que estoy hablando, pues hay millones de células en mi cuerpo que se están moviendo sin que yo tenga ningún control sobre ellas, ni sepa exactamente cuál es la función que están llevando a cabo, ¿no? Y muchas más otras cosas. Pero creo que con eso pues, podemos entender a lo que me estoy refiriendo. Entonces, ese creador que nos crea con un propósito, que nos conoce mejor que nosotros mismos, pues nos transmite un mensaje. Y ese mensaje es para conseguir esa paz interior sobre todo. Y por eso es relevante el hecho de que Islam provenga de esa palabra salam, que significa paz. Entonces podremos decir que es alcanzar ese estado de paz interior a través de la sumisión voluntaria a las enseñanzas o a las directrices o a lo que quiere tu creador de ti. Eso es lo que sería en resumen el Islam. Hay gente que la palabra sumisión le chirría. Dice, ¿yo por qué tengo que someterme a alguien? Someterse a alguien no necesariamente quiere decir el anular tu intelecto o que ya no pienses más. Nosotros, ante todo, nos sometemos involuntariamente a muchísimas leyes que hay a nuestro alrededor, como es la ley de la gravedad, el hecho de que tenemos hambre y no podemos remediarlo, tenemos que comer, o tenemos sed y tenemos que beber, tenemos que respirar. Son leyes las cuales no hemos elegido y estamos sometidas a ellas, a esas leyes. Por lo cual sí que estamos sometidos a leyes involuntariamente. Ahora, hay leyes a las cuales nos podemos someter voluntariamente. Tanto por decirlo de alguna manera, pues las leyes de un Estado, ¿no? O las leyes que pueden poner tu padre o tu madre en casa o tú a tus hijos. Esas leyes sí que nosotros como voluntariamente nos podemos someter a ellas. Pero además tenemos casos por ejemplo, simplemente cuando nosotros aceptamos que una persona tiene más conocimiento que nosotros,
nosotros nos sometemos a lo que nos está diciendo. Por ejemplo, tú si te encuentras enfermo, ¿qué haces? Vas al doctor, le cuentas qué es lo que te pasa y el doctor te receta unas medicinas. Y tú te sometes a ese conocimiento que tiene y lo aceptas. Y eso no es ir en contra de tu intelecto, todo lo contrario, sino seguir tu intelecto, seguir un argumento racional, una persona que se ha preparado para, para poder beneficiarte a ti y a los demás de esa manera. Entonces creo que con eso podemos entender que el hecho de la sumisión no es algo negativo. La sumisión sí se convierte en algo negativo cuando tú anulas tu intelecto, cuando tú ya no piensas, cuando simplemente te crees lo que te dicen sin más, sin haber llegado antes pues a ese razonamiento a través de argumentos racionales, a través de pensamiento crítico. Entonces sí que sería algo negativo. Pero como veréis, bueno, como ya comenté en la otra, en una serie que también que voy a hacer, el hecho de por qué creo en Dios, pues hablaremos de eso en más detalle, inshallah. Entonces, esa sumisión voluntaria a lo que quiere tu creador de ti, quien te ha creado, quien te ha puesto en este mundo con un objetivo que es lo que espera de ti, pues el someterse a ello es ese Islam que nosotros pues practicamos. Y algo también que es llamativo, el hecho de que dentro de la religión islámica, el din del Islam, pues nosotros como que no conectamos la religión a ninguna raza o a ninguna persona en sí. Vemos otras religiones que hay en el mundo y aunque su origen nosotros también aceptamos, que es el mismo origen, pero vemos cómo con el tiempo pues se podría decir que ha cambiado su esencia y los seguidores pues han llamado a esa religión con nombres que se atribuyen, ya sea por ejemplo el judaísmo, ¿no? Que tiene que ver con una raza específica o con un pueblo. Después tenemos el cristianismo, que tiene que ver con Cristo, Cristo que es el Mesías, Jesús, alayhi salam. Budismo, con Buda, son personas, ¿no? Pero, sin embargo, en el Islam eso no ocurre, no nos llamamos, no es mohammadismo ni mucho menos, aunque nosotros pues creamos en el último de los profetas, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que Allah esté con la paz y bendiciones sean sobre él y sobre todos los profetas. Hablaremos sobre el tema de los profetas y todo lo que creemos los musulmanes en profundidad, inshallah, en los siguientes capítulos. Entonces, el Islam en sí no es una religión que comience en Arabia con el profeta Muhammad, sino es la religión del Creador desde el principio de los tiempos. Y cuando digo desde el principio de los tiempos, acordáis, comentaba el hecho de la sumisión. Bueno, nosotros somos la creación que se le ha dado el honor de tener la opción de elegir hacer el bien o el mal. Quiere decir que toda la creación que hay a nuestro alrededor, los animales, las plantas, aquí tenemos a mi gata Nura, ¿no? Todos se someten de una manera natural y no tienen esa opción de elegir porque no, su conciencia no llega al hecho de poder diferenciar entre una cosa u otra y poder elegir el bien o el mal en el grado en el que nosotros lo hacemos como seres humanos. Y aquí hay un tema fundamental, que es el tema de la fitra en el Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo que kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Todos los seres humanos nacen en un estado de fitra, un estado natural, una predisposición innata que tenemos, la cual nos lleva a preguntarnos el porqué de las cosas. Desde que somos chiquititos, ¿no? Estamos siempre preguntándonos por qué ocurre esto, por qué ocurre lo otro. Y eso es algo que nuestro Creador ha puesto en nosotros para que nosotros lleguemos a Él, preguntando y preguntando y preguntando y razonando, lleguemos a Él
existe lo que es la teología natural, el hecho de llegar a Dios simplemente a través de la razón, sin ni siquiera necesitar la revelación, temas que hablaremos en un futuro. Pero eso se basa en esa fitra que tenemos nosotros, los seres humanos. Y en el Islam no existe ese concepto de que cuando tú pues llegas a una edad tienes que de alguna manera bautizarte o hacer algo para tú entrar en el Islam, porque se supone que ya tú te mantienes en esa religión y es algo universal, en lo que están igual todos los seres humanos en todos los tiempos, desde el primero de ellos, desde los primeros que fueron nuestros padres Adán y Eva. Entonces ese concepto de la fitra es fundamental, que nos hace que todos seamos iguales, que todos nacemos con esas mismas capacidades para llegar a ese objetivo, el objetivo por el cual hemos sido creados, pero además el hecho también de pues darle importancia a que nosotros no nacemos con pecado, nacemos puros, nacemos inocentes. Y no es hasta que la persona, ese niño, va creciendo, madurando y ya tiene la capacidad de poder distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto y elige lo que es incorrecto conscientemente, y en ese momento es cuando empiezan a tomarse cuentas de lo que podemos decir como los errores que está cometiendo, ¿verdad? Esto es muy importante que lo entendamos en el Islam. Entonces hemos tocado ya lo que es el significado de la palabra Islam, que el Islam no es una religión que comienza en Arabia hace 1400 años, que es la religión de todos los profetas anteriores que conocemos en las otras tradiciones. Noé, Abraham, Moisés, Jesús y todos los demás, el último de ellos, el profeta Muhammad, todos son mensajeros del Creador, es fundamental creer en ellos para ser musulmán. Ahora, mucha gente se preguntará, bueno, pues hay cosas que los musulmanes y los cristianos, por ejemplo, no tienen en común correctamente, y de eso hablaremos, el porqué de las diferencias, por qué ocurren esas diferencias. No solamente eso, nosotros creemos también en el hecho de que el musulmán es aquella persona que no rechaza la verdad cuando le llega. Quiere decir, nosotros como musulmanes creemos que el Islam es la verdad. Y aquí también un punto importante mencionar, el hecho de si una persona cree que lo que piensa o en la religión en la que cree es la verdad, eso no es necesariamente arrogancia. La arrogancia es más lo que es una actitud. La actitud de cuando te llega la verdad eh, razonada, con argumentos lógicos, tú no estás dispuesto a escucharla, ni verla, ni darle una oportunidad, te cierras y simplemente eh, la rechazas. Esa es lo que es la arrogancia. Puede ser por razones, quién sabe, el hecho de quién es esta persona para venir a decirme a mí qué es lo correcto o lo incorrecto. ¿O acaso esta gente o este pueblo se creen que saben más que nosotros? O si eso fuese la verdad, pues el Creador me hubiese hecho que me llegase a mí antes que a estas personas. Todas esas cosas que tienen que ver con la arrogancia, pues hacen que una persona no llegue a la verdad. Y es en ese momento cuando nosotros consideramos que ya esa persona ya no es musulmana. Ya sé, incluso teniendo en cuenta el hecho de que pues mucha gente comentaba anteriormente que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que todos nacemos en ese estado de fitra, pero los padres, la sociedad, el ambiente, pues también nos moldean de una manera u otra. Y una persona simplemente puede aceptar todo lo que le digan, la gente que hay a su alrededor, o puede ser crítico con ello y asegurarse de que lo que cree, lo que piensa, no está directamente influenciado totalmente y no acepta cualquier cosa que le digan, ¿no? Eso es algo fundamental, muy importante. Sobre todo hablando del hecho de
temas como de la religión, que tienen que ver con la eternidad, ¿no? Estamos hablando de que la gran mayoría de las religiones, ¿no?, creen en el hecho de que la vida no acaba con la muerte. Me refiero a la vida espiritual, ¿no?, sino que simplemente es una etapa y que después pues pasaremos a la eternidad y se nos juzgará dependiendo de cuáles hayan sido nuestras acciones durante esta vida. Por lo cual eso es importante tenerlo en cuenta. Una persona, por ejemplo, que nace, vamos a decir, en una isla desierta y que nunca ha escuchado sobre el Islam, ni ha escuchado sobre el profeta Muhammad, ni ha escuchado sobre cualquier otro profeta, pues esa persona se mantendría musulmana hasta, hasta que llegase, si es que llega a esa persona, pues algún mensaje y siendo consciente de que está rechazando la verdad, la rechaza, ¿vale? También algo fundamental en el Islam es también el agradecimiento. Podemos decir que hay dos conceptos muy importantes que son tanto el agradecimiento como la verdad. El hecho de ser agradecidos, el hecho de aceptar la verdad, que son conceptos universales que todos aceptamos como seres humanos. Por lo cual, tenemos que tener eso en cuenta y, inshallah, en los próximos capítulos pues hablaremos sobre otros temas. Espero que os haya gustado esta primera introducción a lo que, para conocer el Islam, qué es el Islam. Hablaremos sobre otros temas, sobre en qué creen los musulmanes, lo que son los pilares, lo que son las fuentes del Islam, sobre el profeta Muhammad, sobre los demás profetas, etcétera. También sobre los ritos, sobre lo que es la ablución, cómo rezar, todo ello en los capítulos próximos, inshallah. Si os ha gustado el contenido, sabéis, suscribíos, comentad si queréis que hable sobre algo con más detalle y también pues compartirlo con los demás, inshallah. Sabéis que esto también tiene que ver con los algoritmos de estas redes sociales o plataformas, por lo cual todo lo que hagáis, me gusta, etcétera, va a ayudar a que llegue a más gente. Nos vemos en el próximo capítulo, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.